Una vez más, Señor, queremos darte las gracias por poder juntarnos a estudiar tu palabra. Rogamos nuevamente tu dirección, tu gracia, tu amor, que tus palabras nos hable a nosotros, a nuestra necesidad. Te damos las gracias, rogamos por los hermanos, por los amigos, y que tú bendigas estos estudios para tu gloria. Quedamos en tus manos nuevamente, que te damos las gracias y lo hacemos todo en el nombre bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ya, muy bien. Siempre en el capítulo 1 de Filipenses vamos a leer desde el versículo 9. Versículo 9 de Filipenses 1. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Hasta ahí nomás. Entonces habíamos quedado en el versículo 9, ¿verdad? En donde dice, y esto pido en oración, está ahora dando el tema de su oración, de su petición, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Alguna vez hemos orado eso nosotros? Me lleva la oracioncita. Lo que está pidiendo el interés de que ellos puedan avanzar en eso. Nosotros oramos, Señor, que nosotros seamos siempre mejor que los demás, ¿ya? Queremos ser mejores que los demás. No, si la idea es ser mejor, pero no que los demás. No mirando a otros, no es competencia. Pero dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Eso no muestra el amor del apóstol Pablo, pero claro, porque el amor del apóstol Pablo desea lo mejor para el otro, que al otro le vaya bien. Por ejemplo, en la parte de secular, ¿qué esperan los padres de los hijos, de los que aman? Claro que le vaya mejor, que tenga un buen estudio, un buen trabajo, eso está bien. Que en todo les vaya mejor porque los ama y no está esperando y no es por ningún interés personal. Bueno, esto también, pero porque él conoce el amor, ¿ya? Y eso es lo que pide, imagínense. Debiéramos aprender de estas oraciones del apóstol Pablo para desear el bien de los demás, pero para eso nosotros tenemos que conocer más al Señor para orar con integridad y con seguridad sobre estos temas. Ahora veamos que su oración tiene una intención. Entonces dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Cuando dice aprobéis lo mejor, no está hablando de algún tema en específico o en particular, sino que en general ellos, al crecer, ¿verdad? Al desarrollar el amor en el conocimiento y el discernimiento, ¿verdad? Desarrollar eso, ellos ahora van a poder aprobar lo mejor en todo sentido. Es un poco así, no tan claro, y es muy general el término aprobar lo mejor, pero en el fondo todas las cosas, o sea, un creyente que madura en ese punto debería tener discernimiento para todas las cosas, para lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que hemos visto, lo santo o lo no santo, lo puro o lo impuro. ¿Para qué? Entonces esta es una cláusula de propósito, ¿no? Por la cual él ora, o sea, está expresando la intención de su oración. ¿Para qué? Siempre para el bien de ellos. Mire, aprobéis lo mejor. Y esa palabra aprobar es la palabra poner a prueba.
¿ya? Esa es la palabra, para poner a prueba, para examinar, acrisolar, es decir, poner ante el sol y ver las imperfecciones y decidir sobre eso, después de un examen minucioso. Entonces tiene que haber, para aprobar, primero tengo que tener la capacidad de hacerlo. Y para eso tengo que estar en las condiciones espirituales para hacerlo. Y para eso él oró previamente que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea, el amor tiene que ver con la palabra de Dios morando en mí. La palabra de Cristo more ricamente en vuestros corazones. Entonces, el amor tiene que ver con la palabra morando y de esa manera conocer al autor de la palabra que es Dios y también conocer a su Hijo. Entonces, para que aprobéis lo mejor. Sin Biblia, que es lo que me lleva a un amor maduro, no sé qué está bien y qué está mal. El Señor no, o sea, uno no puede discernir, el Espíritu de Dios no hace nada. Es importante crecer en ese punto. Dice aprobar, examinar, pero lo mejor, es decir, quedar con lo mejor, discernir hacia lo mejor, no hacia lo peor o a la chunte. Ya, no sé, yo pienso que esto está bueno, ya. Eso se puede decir, ya, pero si no está claro, queda ahí nomás, po. Pero hay cosas que son claras, que son lo mejor y esas tienen que ser aprobadas, luego de una comprobación de un examen. Entonces dice, lo mejor, lo mejor son las cosas que son excelentes y puede expresarse en cuanto a lo moral, o diferentes. Entonces hay cosas que son diferentes y lo mejor es la que es más excelente. Dice de lo mejor, las cosas que interesan, que valen más, distinguirse, no necesariamente entre lo bueno y lo malo, sino lo mejor entre cosas buenas. Entonces, claro, discernir, aprobar lo bueno y lo malo, discernir entre lo bueno y lo malo a veces es muy fácil, cualquiera lo hace. Pero entre dos cosas que aparecen, que aparentan ser buenas o posibles, entre esas dos, lo mejor, aprobar lo mejor, lo más excelente de esas dos, hacer la distinción, no que son iguales. Entonces, aparentemente guardar la ley es bueno, aparentemente portarse bien es bueno, por decir algo. Circuncidarse puede ser incluso bueno. Amar a mis amigos y no a mis enemigos puede ser bueno, no sé, todo eso. Pero está lo mejor, lo mejor. Lo mejor es establecerse en la palabra de Dios y en su amor. Lo mejor es guiarse por la palabra de Dios y por el espíritu de su palabra y el espíritu de la ley, que es lo que le faltó a los judíos. Entonces, entre dos cosas que parecen buenas, está lo mejor, discernir lo mejor. Para eso, el amor, ¿verdad? Conocido y bien distinguido. ¿A fin de qué? Ya, entonces, aquí tenemos otra cláusula de propósito. La primera es una palabra que se puede traducir hacia, o sea, dirigido hacia aprobar lo mejor. Y aquí, ¿a fin de qué? Es decir, con un término de propósito, el término de propósito de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Es decir, ese es el propósito terminal. El otro hacia aprobar lo mejor con un fin mucho más lejano, que es que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, aquí en el tribunal de Cristo, que seguramente lo que menciona aquí de manera que ya está expresada en segunda los Corintios, referente a que nosotros vamos a dar cuenta delante del Señor, ¿verdad? De lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o malo, o sea lo que es, eh, que tiene interés o validez y lo que no tiene ningún valor. Esas dos cosas. No es, aquí no tiene que ver el pecado, porque el pecado ya fue tratado en la cruz. Lo que tiene que ver aquí es que si yo he escogido lo que tiene más valor o lo que no tiene valor alguno. Y eso eso el Señor lo va a expresar, lo va a manifestar, como dice en 2 Corintios, en el día del tribunal de Cristo. Dice, lo mejor, hemos visto algo ya, las cosas que interesan, que valen más, distinguirse, no necesariamente entre lo bueno y lo malo, sino lo mejor entre cosas buenas, ¿ya? Cosas esenciales.
que sean capaces de discernir lo que Dios ya ha marcado como esencial o superlativo, lo más importante. Entonces, en el fondo, subrayar la palabra de Dios en nuestra vida, no las otras cosas que son fútiles, que no tienen ningún valor, que no son importantes. Ya hay cosas que dejar pasar. El amor lo hace eso, pero establece lo más importante. Dice, a fin de que seáis sinceros. Y esta palabra es puro, que seáis honestos, libre de contaminación, libre de fingimiento, manifestando externamente lo que realmente es interiormente. Esto se ve, esta palabra viene del uso de la imagen de los metales preciosos, libres de sus escorias, sin mezcla, sin aleación, puros. Entonces, la palabra aquí, sinceros, es exponer al sol o hacer juicio ante el sol. Entonces el sol muchas veces, los metales, estos mismos metales, ¿verdad? Lo ponían al sol para ver su pureza, si tenía alguna mancha, algo que no correspondía a ese metal, o a la calidad de lo que ese metal se pretende o se expresa que tiene. Entonces, ante el sol ellos exponían los metales y también otras piezas en donde que pudieran estar pegadas con cera. Entonces, también lo hacían así. Entonces, tiene que ver con el hecho de sincero, es que seamos expuestos a la luz del sol, es decir, a la luz de su palabra, expuestos a ella, sinceros. Eso es exponer al sol. Entonces dice, libre de la escoria, de los metales preciosos, sin mezcla, sin aleación, puros. Y la única manera que tenían ellos era, seguramente cuando el sol estaba en su más alto poder, ellos usaban ese tiempo para ver los metales y ver y discernir que fueran puros y no aleaciones o eh, mezcladas. Entonces, ¿para qué? Dice, lo leemos de nuevo. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Lo cercano. Aprobéis lo mejor. ¿Ya? ¿A fin de qué? Otro propósito final, que seáis sinceros. Es decir, al ser puesto a prueba, que no haya ni una mezcla, nada impuro. Para eso. E irreprensibles. Veámoslo las descripciones. Dice, intachable, sin ofensa, que no es causa de tropiezo. Dice, nos ilustra la idea de llegar a un destino sin contratiempos, es decir, ileso, sin lesiones por los obstáculos del camino. De ahí, moralmente indemne, sin tacha, irreprensible. Es decir, llegar a este momento delante del Señor, eh, sincero, es decir, sin ninguna falta al ser expuesto a la luz, pero también sin ser llamados la atención. Llegar a ese puerto, como dice aquí, dice llegar a un destino sin contratiempos, sin tropiezos, sin falta. Llegar a la presencia del Señor sin eso. Y aquí cuando dice sin falta, no es que nosotros lleguemos sin pecar, porque lo vamos a hacer igual. Aquí tiene que ver con el discernimiento de las cosas de Dios. De discernir sobre lo bueno, lo que es correcto, lo que es de Dios, lo que es puro, lo que es santo. Aunque entre medio mi naturaleza me lleve a faltar. Para eso tengo primera de Juan, que si yo confieso, Él me perdona. Pero aquí tiene que ver con el hecho de ser urgentemente ocupado, estar urgentemente ocupado del día del Señor, del cual Pablo está ocupado, y para eso Él desea que su amor crezca en crecimiento y en discernimiento espiritual para que, aprobando lo mejor ahora, ¿verdad? Lleguen al final sin ser, eh, encontrar alguna impureza o algún tropiezo en su camino con respecto a las cosas de Dios. Ay, ay, ay de aquellos que usan las cosas de Dios de cualquier manera. Ay, ay, ay los que usan las cosas de Dios con la mentalidad del hombre, que le agregan cosas que son de hombre o
la tratan de armonizar con las ideas del hombre para no vivir una vida santa o pura, o para no obedecer la palabra de Dios en sí misma como está. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de eso. No de pecar o de no pecar, eso vamos a tropezar en eso, pero no en cuanto a las cosas de Dios. Y es por eso dice, la idea, nos ilustra la idea de llegar a un destino sin contratiempos, es decir, ileso, sin lesiones por los obstáculos del camino. De ahí, no moralmente indemne, sin talla, irreprensible. Entonces, para eso, ¿qué tengo que tener primero? Aprobar lo mejor, discernir lo mejor, es decir, lo que es más excelente, lo que es de Dios, no de los hombres. Y eso es lo que ora, para el día de Cristo. Entonces, el día de Cristo será el día en que el Señor se manifieste. Miren, voy a 1 Corintios 4 para hacer una distinción. 1 Corintios 4. Un poquito. El verso 3. Veamos el verso 2. 1 Corintios 4:2. Dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Entonces cuando dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, es que en este tiempo el juicio es del hombre, el tribunal es humano, todavía no es del Señor, es humano, pero nosotros tenemos que cuidarnos para lo que viene después. Dice, el que me juzga es el Señor, ¿ya? Y aquí dice, en Filipenses, para el día de Cristo, en que Él hará juicio, ahora no para condenación, sino que Él dará los premios, ¿verdad? La recompensa de acuerdo a lo que hemos hecho. Entonces, ocuparse de que nuestra motivación, de que nuestro corazón, de que nuestros actos sean lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Y es por eso que es tan importante poder, de alguna manera, eh, meterse en la palabra y entender esas cosas. Verso 11. Otra cosa más que se agrega a su intención, a su propósito, dice, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Son versículos cortitos, pero que tienen bastante para que nosotros podamos entenderlo y procurarlo también. Entonces dice, llenos de fruto de justicia. Esa palabra llenos tiene que ver con el hecho de estar completo. Entonces se puede decir estando llenos, llevar a cumplimiento o estar completos. ¿Ya? ¿Pero de qué? De frutos de justicia. Y esos frutos de justicia son aquellos que se pueden presentar delante de Dios. Los frutos de justicia son aquellos que son procurados por el poder y la gracia de Dios, pero también que puedan ser presentados delante de Dios. Miren, veamos frutos, Santiago 3:18. Después va a haber uno en el Antiguo Testamento. Dice, verso 17 de Santiago, capítulo 3. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia, ¿ya? Es decir, que la justicia es un fruto, se siembra en paz, es decir, la justicia es un fruto que procede de la paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces son frutos que vienen de Dios, pero que son frutos
podría así decirlo, que vienen de la sinceridad de cada uno. Mire, Amós 6:12. Amós en los profetas menores, Amós 6:12. Está antes de Jonás, Abdías. Jonás, Abdías para atrás, Jonás, Abdías, Amós 6:12. Dice, ¿correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ella con bueyes? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? El pueblo de Dios había hecho eso. En vez de buscar a Dios, en vez de procurar la justicia de Dios y dar fruto respecto a eso, ellos no, pues dicen, ¿correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas con bueyes? Es imposible. ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Entonces ellos estaban haciendo algo que era totalmente fuera de lugar. Así como los caballos correrían las peñas, orarían, eh, ararán los bueyes en ellas, en las peñas. Imposible. Ya. Salmo 15:2, vamos a leer también. Dice así, verso primero, Salmo 15:1. ¿Quién habitará, Jehová, quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Entonces, esa persona que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón es una persona que está en comunión con Dios, de todas maneras. Sí, la única manera, en comunión con Dios de manera sincera. Entonces dice, llenos de frutos de justicia, habiendo sido llenados. No dice llevando frutos de justicia, sino que dice llenos, llenos de frutos de justicia. Entonces, eh, la justicia o la justicia que es el fruto tiene que ir constantemente hasta que la cesta quede llena. ¿Ya? Y eso hasta el final. Porque dice, para que seáis, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, en el verso anterior, llenos de fruto de justicia. O sea, no solamente sincero y irreprensible, sino lleno de fruto de justicia. Y para eso tiene que haber una aprobación o un juicio o una prueba de lo que es mejor. Y eso es lo que Pablo desea para ellos. O sea, él está totalmente alineado con las cosas de Dios. Y todos los que son de Dios, los creyentes, Él desea que ellos hagan lo mismo, que ellos sigan avanzando. No hay deseo de engrandecimiento de Él sobre los demás. Es un hombre humilde, un hombre que desea las cosas de Dios, que ama a Dios y que desea las cosas de Dios y que esas cosas sean las que se manifiesten en la vida de ellos para el bien de sus vidas espirituales, para que estén firmes, sólidos, para esta lucha, esta batalla con respecto a los enemigos en cuanto al Evangelio, que es uno de los temas aquí en Filipenses, aparte de otros. Entonces dice, lleno de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Entonces aquí, en realidad, cuando dice fruto de justicia, es singular, porque está llevando el fruto de manera general y probablemente expresándolo como el fruto del Espíritu que aparece en Gálatas 5. Tal vez sea eso. Entonces, lleno de fruto, del fruto de justicia, ya que no es solo uno, sino que el carácter es ese y el fruto seguramente tiene que ver con la operación del Espíritu de Dios. Dice que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, el fruto de justicia. Miren, cuando habla de ser lleno del Espíritu, en realidad, lleno de fruto, en realidad es un pasivo. Es algo que Dios hace en uno o en los creyentes. Mire, vamos a ver aquí cómo se expresa ese tiempo. El tiempo pasivo es aquella obra
que Él hace en uno, y es un perfecto. Y el perfecto nos enseña que la obra de Dios es una obra completa. Y el perfecto significa que Él la comenzó en un momento, la hizo de manera perfecta en un momento, pero eso tiene consecuencias hasta el día de hoy. Pero la obra está hecha completa, pero tiene consecuencias. Como la obra de Cristo que fue hecha en la cruz, es perfecto, está en tiempo perfecto, fue hecha de una vez, pero tiene consecuencias hasta el día de hoy. Así también Él, habiendo sido llenados o ser llenos por Dios, dice, eso es algo que fue hecho, pero que tiene consecuencias en el tiempo o en la vida del creyente o de la iglesia. Entonces, eso queda, el fruto de justicia queda, y eso tiene unas consecuencias en el tiempo, debería mantenerse y no dejar de hacerlo. Aunque habla del fruto, tiene que ver seguramente con una obra del Espíritu de Dios, pero por medio de Jesucristo. Dice, Dios no deja nada a medias. Lo que Él comienza, lo termina. Entonces, Él lo que comenzó, la obra que comenzó en ellos, la va a terminar. Entonces, es algo que sucedió en el tiempo pasado, pero que continúa sus consecuencias, ¿verdad? Hasta el día de hoy. O sus ondas, por así decirlo, de esa perfección continúan, nos alcanzan hasta el día de hoy, esas ondas, por así decirlo. ¿Se acuerdan? Hace poco hubo un terremoto en California, hace como 2 o 3 semanas, no sé, pero las ondas del mar duraron semanas, duraron días, muchos días, de tal manera que había marejadas en distintos lugares. Entonces tiene, aunque comenzó ahí, fue ahí y fue completo, sus consecuencias siguen, ¿verdad? Y es reflejado hacia los demás, ese terremoto y esas ondas que no sé si ya habrán terminado, pero tuvieron muchos días y provocó eh, mucho daño en algunos casos y bastante complejo. Entonces esto es igual, es algo que está llenado, ¿verdad? Que está completo, está hecho ya, lleno de fruto de justicia, eso lo hace el Señor, pero tiene consecuencias y es notado por los demás, o experimentado también por los demás, la obra de cada uno. Entonces dice que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Veamos un poquito gloria lo que es para acordarnos. Vamos a ver un poquito la descripción, porque a veces gloria uno dice que es gloria. Ya, vamos a la descripción. La gloria, uno de los principales términos es la opinión, una opinión. Buena opinión, honor, homenaje, alabanza. Viene del hebreo que significa peso, pesadez o carga. O sea, la gloria tiene peso, tiene peso. Es algo que pesa, no es una cosa liviana. ¿Ya? Entonces, alguien que tiene gloria es algo que tiene peso, como la gloria de Dios tiene peso. Dice fortuna, riqueza, dignidad, también se usa en ese sentido. Y el que tiene fortuna, riqueza, dignidad, tiene peso, pesa en el mundo. El que tiene riqueza ahora pesa en el mundo y sus decisiones u opiniones o sus actos también pesan. A veces también significa brillo, fulgor, esplendor. La brillante manifestación física de la presencia de Jehová, que es la Shekinah, esa es la gloria. Entonces, esta tiene, dice, alabanza, honor que se da a las criaturas o que les pertenece, su reputación. El sinónimo de gloria, que es doxa en este caso, es en este sentido timí, que es una palabra que significa honor. También se usa honor, pero para el hombre. Para lo otro se usa doxa, que es gloria. ¿Ya? Eso. Ahora, dice, lleno de fruto de justicia que son o que es por medio de Jesucristo. Es Cristo quien lo hace por nosotros. Entonces, no es tan importante lo que nosotros hacemos por Él, sino lo que Él hace en nosotros, porque Él es el medio por el cual podemos ser llenos de ese fruto de justicia que viene de Dios. Pero al final todo vuelve hacia Él, porque dice, para gloria, que es doxa, ya lo vimos, y alabanza, es decir, aprobación o cosa recomendable, que aprueba ya a Dios, que alaba a Dios. Entonces, el objetivo último de todas estas cosas es su gloria y alabanza. Mire, veamos el Salmo 35.
para sacarle un poquito de provecho a ese. 35:28. Salmo 35:28 dice así. 27. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia, y de tu alabanza todo el día. Entonces todo es para alabanza, para gloria y alabanza de Dios, todo. Todo lo que le acontecía al siervo de Dios era para su gloria y alabanza, a pesar de estar en circunstancias de presión. Igual, todo era para su gloria y su alabanza. Eso tenemos nosotros también que reconocerlo constantemente. Entonces, alabar a Dios es alabar por las cosas que Él ha hecho, es alabarlo por lo que Él es alabarlo cuando yo estudio la Biblia y encuentro cosas preciosas en la Biblia, que voy entendiendo. ¿Y te ha pasado o lo has hecho a veces que tú, Señor, gracias, y lo alabas y lo adoras, pero porque estás lleno de las cosas de Dios? No porque te dijeron que había que alabarlo, no, sino el fruto de justicia, miren, dice para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de fruto o del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo. Todo eso es el resultado de eso y el llegar a lo que el apóstol Pablo desea es para gloria y alabanza de Dios. O sea, no es una gloria y alabanza sin un fundamento, sin una idea, sin un resultado. Hay un resultado. Y eso para gloria y alabanza de Dios, porque todo viene de Él, de su poder. Es el que llena. Y llena de una vez y para siempre. Llena de una vez y eso se mantiene en el tiempo. El fruto de justicia. Verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Entonces, primero él muestra en los primeros versículos su amor entrañable, su cariño, su recuerdo, el deseo para ellos, que ora, el tema de su oración es que ellos crezcan más y más en amor y en conocimiento, en cuanto a conocimiento y discernimiento, etcétera, que sean llenos de fruto de justicia que lo hace Dios en ellos a través de Jesucristo, etcétera. Y ahora le expresa, le habla de la situación de ellos, de él, para que ellos estén más tranquilos. Y seguramente respondiendo a alguna petición de los filipenses a través de Epafrodito. Entonces aquí les da información de lo que está pasando en su situación personal, estando encarcelado en Roma. Entonces dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Lo primero que podemos ver es que lo que le interesa es el progreso del Evangelio, y aún más el Evangelio. Es lo que más le interesa a él. Lo hemos dicho, me parece que el primer estudio, que el apóstol Pablo cuando es llevado a la cárcel en Roma seguramente no sabía qué pasaba. No sabía por qué estaba ahí. Porque él pensaría que libre podría ser mucho más y que eso no era de Dios. Y pensaría, bueno, ¿qué hice para estorbar la obra de Dios, etcétera? Tanta cosa que habría pensado. Y aquí llegué, hasta aquí nomás llegué, y aquí capaz que me maten, y todo eso, como hombre habría pensado muchas cosas, habiendo estado primeramente en Cesarea 2 años y ahora 2 años en Roma. Entonces él diría, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Entonces ahora, después de un tiempo, y ahora ya tiene las cosas un poco más claras, que ve lo que Dios está haciendo, seguramente oraría para que Dios se manifestara y le aclarara todo. Y eso lo ha aclarado en la experiencia que él ha tenido ahí en la cárcel. Porque no siempre uno sabe por qué son los ciertos cambios, ciertos acontecimientos de cualquier tipo, pensando que Dios no está allí. Lo que mi parte es buscar al Señor, para que cuando acontezca algo, aunque igual dude y todo, bueno, tenga alguna relación y pueda en su momento oír o entender lo que el Señor está haciendo, porque si no, no voy a entender nunca nada. Pero habrían pasado tiempos difíciles, muy difíciles para el apóstol Pablo, muy difícil. Eso no tenemos que ignorarlo. Por eso estaban preocupados los filipenses. ¿Qué sucede? ¿Cómo está? ¿Cuál es la situación? Y aquí le explica.
Y tan sorprendido quedarán los filipenses con esta explicación como él mismo después de un tiempo. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Entonces las cosas que me han sucedido, ellos ya las sabían, de alguna manera están informados, aparentemente, por algunos otros hermanos que visitaría y pasarían. Pero, ¿sabes? En ese tiempo los hombres en general viajaban mucho y seguramente ya lo sabrían, pero ahora les da una información más sólida. Entonces quiero que sepáis, hermanos. Y ese cuando dice quiero, no es solamente porque ellos me están preguntando, diciendo les voy a responder, sino que él desea informarle. Por eso puede ser que sea una consulta de los filipenses a través de Epafrodito, o simplemente haya nacido el corazón de Pablo para que ellos lo sepan antes que le preguntasen. Dice quiero o pero y quiero, dice y, la conjunción y, quiero que sepáis, o deseo, o pero ahora deseo que sepáis o conozcáis de manera por la carta misma, experimental, pero por la carta misma, que ellos conozcan lo que acontece con Pablo. Hermanos. ¿No? Y esta palabra, algunos dicen que es usada mucho con frecuencia en frases de transición, porque aquí está cambiando, aunque todo es un solo tema, está cambiando un poquito a la explicación. Entonces, como diciendo, hermanos, para que estén atentos a este nuevo tema. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. Entonces le han pasado cosas, aquí le llama cosas a todo lo que le ha acontecido. Y esas cosas que le han sucedido o acontecido, ¿ya? Él ahora se las da a conocer a ellos, pero no el detalle de que me pegaron, no me pegaron, me dan comida, no, no, él está enfocado y para nosotros también hacia lo general de esta situación. Por eso no explica con detalle aquí que me han sucedido, es decir, las referente a mí, mis circunstancias, asuntos, lo que a mí se refiere. Entonces, él está hablando de lo que a él le acontece, que es uno, ¿verdad? Un embajador de Jesucristo y del Evangelio de Jesucristo. Entonces, él es importante y para los filipenses es importante. Entonces, quiero que sepáis, y lo desea, hermanos, que las cosas que me han sucedido. ¿Ya? Entonces, aquí está informando, han redundado o han venido a ser más bien. Entonces, cuando dice, porque todo hecho tiene un resultado, ¿verdad? Entonces, él ahora está informando que el resultado de eso en realidad ha sido muy distinto de lo que yo pensaba, muy distinto. Y aquí empieza a mostrar cómo Dios ha obrado de manera poderosa, cómo Dios se está manifestando en el hecho de que Dios lo tiene ahí, de que Dios lo llevó ahí. Han redundado más bien, es decir, han venido a ser más bien, y esa palabra más bien es importante porque es bastante, postulando que ha ocurrido lo contrario de lo que los filipenses y aún él mismo esperaban, lo que decíamos recién. Entonces, el término ahí es que más bien es diciendo, oye, ¿sabes qué? Yo pensé que esta iba para un lado y se fue por otra dirección la cosa. Yo pensaba que iba para un lado la cosa y se fue para otro. Es decir, más bien, en vez de lo otro, de lo que yo pensaba que iba a estar en la cárcel y iba a estar ahí encerrado, oscura y lo iban a matar y punto, se terminó, no fue así. Porque los filipenses y él pensarían lo mismo, es lógico. Y ahí la mano de Dios, poderosa de Dios, operando en esa circunstancia, confirmando que Dios lo llevó allí con esa intención, con ese propósito. Dice, ha redundado más bien las cosas, todo han redundado más bien, lo leo de nuevo, bastante, postulando que ha ocurrido lo contrario de lo que los filipenses y aún él mismo esperaban, dice, para el progreso del Evangelio, para el progreso del Evangelio. ¿Cuándo él iba a pensar que estar en la cárcel iba a servir para seguir siendo el heraldo que ha sido? El heraldo que ha sido llamado para eso.
Pensó que en la cárcel se terminó la carrera, su carrera se terminó, eso es lo que habría pensado. Pero más bien, en vez de eso, dice, para el progreso del evangelio. Y el progreso es avance, como nosotros lo entendemos, es avance. Pero ese avance tiene que ver con uno o con algunos, pero aquí con uno que va adelante abriendo el camino, va abriendo el camino de todo obstáculo para que los de atrás puedan seguir avanzando, para que el evangelio avance. Alguna vez lo hemos enseñado que aquí tiene que ver con aquellos militares, la guerra, ¿verdad? En la batalla que abren camino depende, de la selva, lo que sea, u otros obstáculos que hayan de cualquier tipo, abrir camino para que las tropas de atrás puedan libremente emprender el ataque. Y seguramente ese camino se abre matando a los que están ahí, ¿cómo se llaman estos? Los francotiradores, que son súper difíciles hallarlos y pillarlos y encontrarlos, pero por lo menos abrir lo más posible y ser expuesto lo menos posible, ¿verdad? Al peligro y poder seguir avanzando. Aquí tiene que ver con el avance, el progreso del Evangelio, a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición. Y esto le sirve mucho también a los filipenses porque están pasando, vamos a ver al final del capítulo 1 algo parecido. Entonces, ha redundado, ha venido a ser, esa es la palabra, más bien para el progreso del Evangelio. Pablo dice en 2 Timoteo 2:9 que la palabra de Dios no está presa. Él puede estar preso. Y ahí lo expresa en su segundo encarcelamiento, cuando ya está ahí de ese encarcelamiento ya no sale, y luego es ejecutado. Dice, la palabra de Dios no está presa. Entonces, la palabra, el progreso significa provecho, cortar delante de alguien. Esa es la palabra. Entonces, él está avanzando, ¿verdad? Con un cuchillo, con esta, ¿cómo se llama? La yona, no me acuerdo cómo se llama, para cortar. Y la chona, creo que se llama algo así, para cortar, lo que sea, para avanzar. ¿Ya? Pero usado en todo sentido militar para el avance de la tropa que está esperando a los ingenieros, a los que entienden mejor la cosa, a los que tienen más experiencia y conocimiento, van adelante para abrir esa brecha para el avance de las tropas. Entonces, no hay nada detenido aquí, querido hermano. Hasta aquí no hay nada detenido. No ha terminado la cosa. Entonces el apóstol Pablo pensó que esto iba a ser para detener, para que el evangelio sea retenido, detenido, y no, Dios cambió la cosa totalmente y ahí recién en algún momento el apóstol Pablo habría captado la voluntad de Dios, que era la voluntad de Dios estar ahí, porque a veces uno no sabe en dónde debe estar. Uno quisiera estar en muchos lados para el evangelio, para servir más, y a lo mejor Dios nos tiene en cierto lugar, no sabemos, y que no es momento todavía, pero aquí el evangelio sigue, aquí la cosa no ha terminado. Dice, verso 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Entonces, lo magnífico aquí es que algo que está tan encerrado en una casa alquilada así, pero tan encerrado, pueda ser de alguna manera, podemos decir, publicado. Ahora, ¿quiénes son los publicistas aquí, po? Porque para publicar tienen que salir a mostrar, si que no hay los medios que hay ahora, llevar carteles, poner carteles y publicitar el asunto, lo que sea. Un circo, lo que llega, ponen carteles, po, publicitarlo. Por aquí no, po. ¿Quiénes eran los publicistas aquí, por así decirlo? ¿Ah? ¿Quiénes eran los que daban a conocer estas cosas? Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes o manifiestas en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio, vamos a empezar nuevamente por extraer este versículo, el pretorio, ¿verdad? Vamos a ver la descripción, para decirlo bien. La guardia imperial, es decir, la guardia del, ¿cómo se llama? Ya, ahí lo va a ver. Dice, soldados de la Guardia Pretoriana al servicio directo del emperador. Esa es la palabra. Se me olvida la palabra a veces, me disculpe.
el emperador, ¿ya? El César tenía una guardia compuesta por 9 cohortes, que eran de 1.000 hombres cada una, 9.000, para él nomás. Imagínense, tremenda cantidad para el Evangelio, ahí, formada primeramente por nativos de Italia, pero después, esto es información ya histórica, fueron admitidos oriundos de Macedonia, Noricum y España. Ya, en el primer siglo se utilizaba frecuentemente para referirse a la guardia pretoriana, al servicio del gobernante de ese día. Las tropas de élite del mismísimo emperador, ubicada en Roma. En Roma no había pretorio, palacio del gobernador. Entonces, a veces algunos dicen que aquí, en todo el pretorio, tendría que ser donde está el edificio. Pero cuando habla que se hizo patente en Cristo en todo el pretorio, tiene que ser las personas que son parte de la guardia pretoriana, porque ahí no hay pretorio, no hay un edificio. Entonces, tiene que ser las personas. Eso es lo que tiene que ser. Entonces, el pretorio es la guardia imperial, ¿verdad?, a servicio del emperador. O, como dice ahí también, del gobernante de ese día. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son aquí los que publican? Ellos, po. Ellos van a ser los que publican. Mire, pues lo que Dios está usando. A los mismos de la guardia pretoriana, a los mismos. Porque Pablo no puede salir. Los que van a visitarlo lo visitan y no pueden hablar mucho. Ahora, después vamos a ver que la iglesia en Roma mismo, porque aunque escribe a los filipenses, habla de la iglesia en Roma, ellos estaban en un momento complicado y no salían. Tenían temor de la respuesta del imperio o de todo lo que tiene que ver con el imperio en contra de ellos, ya porque no era una religión ilícita o legal, sino que solamente los judíos tenían una ley legal, ellos no. Y eran aguantados, soportados o mantenidos por el imperio romano, los judíos en ese sentido religioso, pero los cristianos no, po, las iglesias cristianas no. Entonces dice, de tal manera, ¿ya? Porque de tal manera amó Dios al mundo, eso, de tal manera que mis prisiones, ¿ya?, se han hecho latentes, patentes, manifiestas, claro para todos. Entonces dice, va a haber una paráfrasis que dice un caballero aquí, dice, toda la guardia pretoriana sabe que si estoy en medio de grilletes es a consecuencia de mis actividades como cristiano. Ya lo saben. ¿Y cómo lo saben? Bueno, porque Pablo se lo dio a conocer mientras estaban con él, los soldados. Se enseña que cada 6 horas, 4 soldados, porque tenía que estar con soldados todo el día. Él, al escribir, al orar, al leer y en algún momento pudiendo hablarles personalmente a ellos, los que quisieran, empezó a publicarse el Evangelio por un hombre que está preso. Mire lo que usó Dios a la guardia pretoriana, a los romanos, que eran, como decíamos, compuestos por nativos de Macedonia, Noricum y España. Eso es lo que dice la historia. Dice, de tal manera que mis prisiones o mis cadenas, es mejor, se han hecho o se hicieron, se han hecho o se hicieron patentes, manifiestas para todos, claro, en Cristo Jesús. Entonces, ese es el tema o la causa, que para todos ellos se hizo clarito que su razón de estar en cadena es Cristo y no algo que él haya hecho. Solamente el nombre de Cristo. Se hizo latente, se hizo patente, y los demás empezaron a publicarlo y empezaron a creer. Entonces dice, toda la guardia pretoriana sabe, nuevamente, ya que si estoy en medio de grilletes es a consecuencia de mis actividades como cristiano. Y también hay que considerar que los creyentes de Roma en general no conocían a Pablo, no lo conocían. Habían algunos que lo conocían,
Y eso lo va a ver después ahí en Romanos capítulo 16 cuando manda saludos. Entonces, en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, no solamente a la guardia, sino a todos los demás. Esto empezó a publicarse, a darse a conocer sobre ese preso. Es más o menos como la mujer samaritana. Miren, me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿Será este el Cristo? Más o menos así empezaron a publicarlo. A su modo, a su manera, en su familia, seguramente, no tan abiertamente, pero empezó a publicarse, empezó a saberse. Y después ya la cosa ya a todos los demás, es decir, a la Guardia Pretoriana y, y se empezó a avanzar en la ciudad imperial de Roma, como la mujer samaritana. Entonces lo escucharon, no sabemos si directamente o a través de sus actividades, y empezaron a hablar de él. Y era el tema, no solamente Pablo, sino el Cristo, el Jesús del cual él hablaba. Veamos otro punto aquí, que uno hace anotaciones para que nos ayude un poquito. Dice, al ser encarcelado, sobre todo en Roma, Pablo sirvió como caballo de Troya, ¿ya? Porque entraron ahí escondidos, por así decirlo. Dios lo medió así escondido, entrando en el corazón mismo del mundo gentil, al que Cristo le había enviado como apóstol, siendo introducido, y con él el Evangelio, en la vida política romana. Entonces entró, dice, en el corazón mismo del mundo gentil, al que Cristo le había enviado. O sea, siguió haciendo su obra, estando preso, siguió haciendo lo que Dios le había enviado, sin él saber al principio qué pasaba. ¡Pum! Se abrió la claridad de lo que Dios estaba haciendo, siendo introducido con él el Evangelio en la vida política romana, es decir, a través de esto, de la guardia, que eran de distintas naciones, y a través de ellos publicando el Evangelio o esta verdad, ya después siendo creyentes, el Evangelio a todos los demás. Por eso al final, en el capítulo 4 lo vamos a mencionar quizás más de una vez, no sé, el capítulo 4 dice que 22 cuando se despide o saluda, manda saludos, todos los santos saludan y especialmente los de la casa de César. Entonces los de la casa de César son aquellos que sirven al César. Y eso por causa de este preso. Veámoslo de nuevo. Y lo último dice, verso 12. Quiero que sepáis, que conozcáis, hermanos, y como decíamos, cuando dice hermano, está hablando, cambiando un poquito el tema, hablando de un tema que quiere que ellos estén atentos, que las cosas que me han sucedido o las referentes a mí han venido a ser o redundado más bien para el progreso del Evangelio, el avance del Evangelio. De tal manera que mis prisiones o cadenas se han hecho patentes, manifiestas, notorias en Cristo. O sea, está clarito que el tema era Cristo, el tema de su prisión era Cristo, y eso lo estaban los otros verificando, confirmando y dándose cuenta que no tenía nada que hacer ahí, pero el Señor lo tenía ahí, en todo el pretorio y a todos los demás. El Señor lo mantuvo ahí. De ahí vamos a hablar después con respecto a los hermanos en Roma que se tomaron ánimo y que ese segmento tan difícil, tan complicado que era la Guardia Pretoriana o, como dice, en la política romana misma, que era difícil, muy dura, el Señor llevó a Pablo para que el Evangelio entrara de esa manera en medio de ese núcleo tan duro, tan difícil de alcanzar. Pero el poder de Dios es muy grande. Por eso no hay nada difícil, querido hermano. No hay nada difícil para Dios. Con respecto al Evangelio, en este caso, nada difícil. Eh, y para nosotros tenemos que ganar ánimo y confianza y seguir adelante según la voluntad de Dios. ¿Dónde nos tiene ahora? A veces no sabemos, pero deseando hacer su voluntad con respecto a la vida nuestra y también con respecto al servicio, para que nuestro servicio en el Evangelio sea poderoso y sostenido, sustentado en el poder y la gracia de nuestro Dios. Muy bien, vamos a orar al Señor para terminar esta parte, este estudio. Padre, queremos darte las gracias nuevamente por oír tu voz,
Quisiéramos cada vez poder entender y conocer más y más de tu palabra, pero que pueda hacer ruido en nuestras vidas, que pueda actuar en nuestras vidas, que no sea solamente un asunto intelectual, sino que sea un asunto que afecte a nuestras vidas, Señor, como iglesia, en el ministerio y en el Evangelio, para el bien de aquellos que aún no te conocen. Rogamos aquí, Señor, aprovechando para rogar por aquellos que no son tuyos, que no son salvos, que no conocen al Señor o que tienen dudas y que todavía no ha alcanzado a ellos la verdad, para aquellos que puedan oír estos estudios, que tú obres en sus vidas, en sus corazones y ellos puedan conocerte a ti y a tu Hijo a quien has enviado. Quedamos en tus manos, te damos las gracias y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, hermanos y amigos, muchas gracias.